Berserk es una de esas obras que ha marcado la historia y la vida de muchas personas. Es una de esas obras que ha trascendido más allá de la popularidad a lo largo de los años, puesto que Berserk es una obra que empezó en el 89. Muchas de las personas que hoy en día han leído la obra ni siquiera estábamos cerca de nacer cuando empezó a publicarse. Pero, aunque hay obras que, a día de hoy, son más vendidas a pesar de ser antiguas también, como es el caso de Slam Dunk, podemos decir que el pozo social que ha dejado Berserk es uno casi incomparable. ¿Pero por qué? ¿Por qué Berserk ha inspirado a tantas obras, incluso saliéndose del manga, como puede ser la famosa saga de videojuegos Dark Souls? ¿Qué hace que a día de hoy se sigan haciendo videos y reflexiones acerca de esta obra? ¿Qué es lo que esta obra te muestra y enseña para seguir marcando a cada generación que la lee? Responder a estas preguntas no es tarea fácil. Hay que tener en cuenta que todas las teorías habidas y por haber ya han sido expuestas y /diagonal o desmentidas. Se han hecho 500 resúmenes de la obra de Kentaro Miura, pero en este video vamos a hablar de algo diferente. Es cierto que la obra tiene mucha simbología, y a día de hoy se siguen haciendo interpretaciones, pero hay mensajes y temas en la obra, visibles, que van más allá de que puedas entender la simbología o no. Vamos a partir por el principio, el nacimiento de Guts, posiblemente uno de los protagonistas más icónicos del manga y seguramente el estandarte del seinen. Nuestro protagonista, como es bien sabido, nace de un cadáver. Aquí podríamos hablar del simbolismo de una vida proveniente de la muerte y temas parecidos, pero creo que aparte de eso también se puede extraer el tono general de la obra. El mundo es un lugar oscuro y siniestro, no lo vas a tener fácil, pero de ese fango que a duras penas podemos denominar vida pueden hacer algo, aunque eso no implica que aquello que nace, como veremos más adelante, tampoco tiene que ser perfecto. En este punto, como todos los que habéis leído la obra sabéis, empiezan las desdichas de nuestro protagonista. Guts se cría con una banda de mercenarios, rodeado de muerte y violencia, y Guts, que no es más que un niño, se amolda a esa vida. En definitiva, como todos cuando nacemos, somos un lienzo en blanco y es nuestro entorno y las circunstancias que nos rodean lo que nos hace convertirnos en lo que terminamos siendo. Pero incluso en ese entorno, rodeado de horror y violencia, se desprende de Guts un cierto cariño y respeto hacia lo que podríamos denominar su padre adoptivo, Gambino. De hecho, ese respeto queda patente con posterioridad a una de las escenas traumáticas de la obra, puesto que Guts, después de recibir una agresión íntima por parte de otro miembro de la banda, se niega a creer que es Gambino el que lo vendió. Este es un punto importante, puesto que, en la vida, si no estamos acostumbrados ni sabemos cómo son las relaciones o interacciones sanas, desarrollamos vínculos con personas que nosotros creemos que nos quieren o que les importamos e incluso nos volvemos incapaces de ver el daño que nos hacen, y esto se seguirá expandiendo más adelante en la obra, pero ya llegaremos a eso. Un tiempo después se materializa la realidad en la relación entre Guts y Gambino, cuando este último intenta matar a Guts, nuestro protagonista se defiende, lo que acaba en él huyendo del campamento de los mercenarios. Posteriormente a la huida, se da una de las escenas que marca y representa de manera más clara, ya no solo el temperamento de Guts, sino el mensaje intrínseco que está grabado por toda la obra. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización antes de describir la escena. He usado específicamente la palabra temperamento porque en psicología, el temperamento se define como el estilo conductual o la reactividad emocional que manifiesta un niño cuando interactúa con su ambiente, y este es innato, inherente a cada individuo, y esta consistencia en el comportamiento se verá a lo largo de toda la obra en nuestro protagonista. Después de huir del campamento de mercenarios, Guts está herido y cansado, planteándose qué va a hacer. Él mismo dice que todo en su vida ha sido malo, que no ha vivido ni le han pasado cosas buenas. De repente aparece una manada de lobos que se disponen a atacarlo. Guts piensa que es el momento del fin, que ya no va a tener más problemas si su vida acaba en ese momento, pero a pesar de ese pensamiento, Guts se defiende de los lobos, sin un motivo aparente. Parecía que estaba dispuesto a rendirse, la situación le había superado, pero algo dentro de él, que ni siquiera se explica, no le deja abandonar y continúa peleando hasta que ahuyenta a los lobos. Este es uno de los momentos en que se manifiesta de manera más clara el mensaje de la obra. Guts, aparentemente sin ningún motivo por el que luchar, sigue adelante. Toda la obra ha mostrado un mundo cruel, en el que la violencia es lo normal y la compasión una excepción, y todo esto es mostrado muchas veces sin rayos de esperanza o que son muy efímeros. En este punto, junto con el protagonista, te llegas a plantear por qué debería seguir. ¿Qué motivos puede tener alguien al que todo le sale mal para continuar? Estas preguntas tienen una respuesta parcial, pero hay que seguir dando contexto. El tiempo pasa, Guts crece, pero sigue en un mundo rodeado de violencia. Por un conflicto que podría parecer rutinario en ese mundo, Guts se encuentra con los dos personajes que dan los giros más importantes en la vida de Guts, el antagonista de la obra, Griffith, y con la que será su razón de vivir más adelante, Casca. Curiosamente, el inicio de la relación que tiene Guts con cada uno es opuesta a cómo terminarán.
Si bien al principio tuvo una pelea con Griffith, terminaron siendo algo muy cercano a buenos amigos, aunque Guts no se viese a la altura para ello. Mientras que con Casca tenían una muy mala relación, principalmente por los celos de Casca hacia Guts por el exceso de atención que éste recibía por parte de Griffith. Guts termina formando parte de la banda del Halcón después de perder contra Griffith. Este es otro punto de inflexión en la vida de Guts, porque si bien es cierto que ya había pertenecido a un grupo de mercenarios anteriormente, a esos no se les podía considerar compañeros y mucho menos amigos, pero en la banda del Halcón eso cambia. Al pasar los años, Guts sigue viviendo en la lucha constante, en guerras para mejorar el estatus de la banda del Halcón. En este tiempo, su relación con el resto de la banda se fue fortaleciendo, creando un vínculo con ellos. De hecho, un momento en el que Guts se enfada con Casca, a pesar de que solía ignorar las cosas que ella le decía, fue cuando ésta le dijo que no pensaba en sus aliados. Esto, que es un hecho que puede pasar desapercibido, es importante porque una persona como Guts no replicaría si ese fuera el caso, pero por el contrario, se molesta y le reclama a Casca que repita eso que ha dicho. Esto es un claro indicio de la importancia que han cobrado para Guts sus compañeros, lo que hará que posteriormente el golpe emocional que recibirá sea mayor. Posteriormente tiene lugar la batalla entre Guts y Griffith contra Zod, pero lo importante de este encuentro no es la batalla en sí, es lo que pasa al finalizar. Primero, Griffith resulta herido y Casca le dice a Guts una de las frases que marcaron su vida: todo esto es tu culpa. Uno de los puntos de la obra que sentimos a través de nuestro protagonista no es solo lo dura e injusta que puede ser la vida, sino también lo injustas que pueden ser las percepciones de los demás. Hay situaciones en las que puedes tener cierta responsabilidad sobre el hecho acontecido en tu vida, y es normal cargar no solo con esa responsabilidad sino también con la carga que te pueden imponer otras personas con respecto a ese hecho. Y esto es algo que está aún más fuera de nuestro control que muchas de las consecuencias o sucesos negativos que experimentamos. Guts, desde que nació, ha sido culpado por traer mala suerte, por una superstición, y no importa que nosotros como lectores sepamos que no tiene nada que ver, que dentro de la obra se le siguen achacando sucesos que no estaban bajo su control, y eso es uno de los puntos que hace la historia de Guts una con la que nos podemos identificar, puesto que todos nos hemos visto en la situación de ser culpados por algo en lo que no teníamos nada, que ver o que incluso aunque hubiéramos estado involucrados se escapaba de nuestro control, y solo queda en nosotros el recordar que solo nos podemos hacer cargo de lo que somos responsables, pero aún así las palabras y los juicios que puedan hacer sobre nosotros pesan de una u otra manera. El segundo hecho importante tiene lugar cuando Guts está entrenando enfadado por todo lo que le ha dicho Casca. Griffith viene a hablar con él y Guts le pregunta por qué lo salvó de Zod cuando podía haber muerte, perdiendo la posibilidad de cumplir su sueño en el camino. A esto, Griffith responde también con una pregunta: ¿tengo que tener una razón para ayudarte? Esto ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo del tiempo, y yo creo que el mensaje detrás de esa pregunta no es una evasiva concebida para manipular a Guts, sino una externalización de una verdadera duda que Griffith tenía en ese momento, porque lo que ni Guts ni Griffith entendieron hasta que fue demasiado tarde fue que ya eran amigos, mucho antes incluso de que se planteara esta pregunta. Después de este momento se da una escena que puede pasar desapercibida, y es cuando Guts, pensando en las palabras de Griffith, decide que empuñará su espada por él, no porque perdió hace años un duelo o por la costumbre de estar juntos, sino que decide de manera consciente y genuina pelear por un amigo que estuvo dispuesto a sacrificarse por él. Precisamente esta determinación sería lo que terminaría hiriendo a Guts en un futuro. Después de que intentaran desvivir a Griffith, este le pide a Guts que mate a Julius. Lo relevante de estos capítulos es cuando Guts vuelve después de cumplir con su misión, lleno de sangre y suciedad, y ve a Griffith hablando con la princesa. Aquí Griffith habla de su sueño y de cómo las personas deberían apostar todo por dicho sueño, ya que solo buscar vivir otro día es inaceptable para él. Junto con esto, dice claramente que no considera a sus compañeros amigos porque Griffith no puede considerar amigo a alguien que vive por el sueño de otro. Un amigo para él tiene que ser una persona que considere un igual y no puede considerar a una persona que vive por otra un semejante. Mucho se ha puesto en duda la veracidad de estas palabras, puesto que si bien es cierto que en la mayoría de los casos la actitud y comportamientos de Griffith van en consonancia con estas declaraciones, hay una excepción a esto, y dicha excepción es precisamente nuestro protagonista. No solo desde un primer momento mostró un interés desorbitado en Guts, sino que arriesgó su vida para salvarlo contra Zod y más adelante prácticamente tira su sueño por la borda por la rabia y frustración que siente al perder a Guts. Pero esto es algo que podemos percibir los lectores. Para Guts, en ese momento, algo se rompe, puesto que él había desarrollado no solo vínculos con la banda del Halcón sino también un vínculo fuerte hacia Griffith. Entonces, darse cuenta de que ese vínculo no era recíproco fue un golpe que haría girar no solo la vida de Guts sino de todos los personajes. Como si no fueran suficientes sucesos que Guts tenía que asimilar, un tiempo después se produce una batalla en la que Casca no está en las mejores condiciones porque está con el periodo.
Al encontrarse en esa situación, Guts la defiende, pero terminan cayendo los dos por un barranco. Esta escena está cargada de mensajes, desde el pasado de Casca y por lo que ha tenido que pasar hasta más contexto sobre Griffith. Pero quiero remarcar cómo nuevamente le están echando la culpa a Guts de algo sobre lo que no tiene control. Casca le reclama por cambiar a Griffith y, aunque a Casca le encantaría estar en el lugar de Guts mientras lo disfraza con odio, Guts no pretendía nada de eso. Él simplemente había empezado a considerar a Griffith un amigo y esperaba que Griffith lo considerara como tal. Así que después de escuchar la conversación que tuvo Griffith con la princesa, Guts tampoco entendía a lo que se refería Casca, porque desde su punto de vista, él era para Griffith un soldado más. Después de esto, se da la batalla por la que Guts será conocido como aquel que derrotó a 100 hombres. Después de esto, volvemos a tener una escena entre Guts y Casca, en la que hablan de cómo los integrantes de la banda tienen sueños propios dentro del gran sueño de Griffith, pero Guts no tiene nada de eso. Solo ha seguido peleando en un camino recto sin objetivo, peleando por pelear y viviendo por vivir. Esta reflexión de Guts viene de haber escuchado las palabras de Griffith. Le hizo plantearse no solo por qué peleaba sino por qué vivía. Se planteaba si era suficiente el solo vivir para el sueño de otra persona. En este punto, ya no había vuelta atrás. Guts estaba listo para partir, pero en el momento adecuado. Después de otra gran batalla, llegó el momento. Los miembros de la banda del halcón son proclamados nobles. Este es el punto de quiebre de la historia, puesto que Guts ha tomado su decisión. Se irá de la banda del halcón en busca de su propio sueño, su propia razón para luchar. Pero antes, tiene que ganar en un duelo contra Griffith. En este punto se condensan muchas cosas. Se ve cómo sale a flote la parte más oscura de la personalidad de Griffith. Como dice Guts, no es capaz de solo sonreír y decirle cuídate. Él considera que las cosas y personas son suyas por derecho, que se las merece y por eso ha ganado hasta ahora. Por eso, sus expresiones se vuelven más sombrías al ver que Guts, una persona en la que depositó tanta confianza, aquella persona que le hizo olvidar su sueño, estuviera tratando de irse de su lado. Esto choca con la perspectiva de Guts, que no quiere alejarse por desagrado, sino todo lo contrario. Quiere irse para crecer y poder ser considerado como un igual por Griffith. A Guts no le basta con ser un subordinado, quiere ser su amigo. Y es impactante como dos personas que han estado años juntos no son capaces de comunicarse de manera efectiva, pero por las características de ambos, su comunicación es a través del combate, un combate que podría no haber existido si hubieran planteado sus puntos de vista, de manera clara y honesta, pero como en la vida real, no eres bueno en aquello que no entrenas y ninguno de los dos se han abierto de esa manera, ni están acostumbrados a comunicarse en esos términos. Guts gana el duelo y se marcha, no para abandonarlos, sino para poder estar algún día a su lado, pero como ya sabemos, eso ya es imposible. Después de la derrota, Griffith está devastado, así que comete el error de acostarse con la princesa y el rey lo encierra y tortura por ello. También proclama a la banda del halcón como enemigos y empieza a doler casa. Los acontecimientos siguientes los conocemos todos. Guts vuelve, tiene un momento íntimo con Casca que es el punto final del que hablaremos más adelante. Rescatan a Griffith, pero durante el eclipse, este lo sacrifica a todos para conseguir poder. Pero Guts y Casca son rescatados por Skull Knight. Aquí empieza el arco de venganza de Guts, en el que estaba cegado por la ira por todo lo que sufrió en el eclipse. En este punto queda mucha historia, entonces ¿por qué me voy a detener aquí? Es simple, más adelante, después de pelear innumerables batallas y llegando a los últimos capítulos publicados de Berserk, hemos visto a Guts cambiar paulatinamente de nuevo. Pasó de solo pensar en la venganza a darse cuenta de que aún tenía a Casca a su lado y se embarca en un viaje para que ella pueda recuperar su memoria. Lo sorprendente y triste de esta historia es que consiguen hacer que Casca recupere sus recuerdos. Pero Guts y ella no pueden estar juntos porque en el fondo de su corazón sigue traumatizada por todo lo que le pasó y cada vez que ve a Guts lo recuerda. Aquí podríamos pensar que esta historia es muy injusta y seguramente lo sea, pero esta parte es la que da título al video. ¿Qué podemos aprender de Guts? Podemos aprender que los caminos que elijamos no siempre serán los correctos, que incluso aunque redirijamos nuestro camino, puede que no obtengamos los resultados deseados. Guts se fue de la banda desencadenando todas las tragedias que sucedieron porque creía que así conseguiría un sueño propio, una razón para vivir, cuando ya la tenía en Casca, simplemente no se había dado cuenta. Pero así es la vida, no solo para Guts sino para todos nosotros. A veces estamos lejos de encontrar aquello que nos hace felices, pero otras veces lo tenemos, pero no somos capaces de verlo. Pero incluso cuando ya sabemos que es aquello que nos hace felices, puede que lo perdamos. Guts encontró en Casca eso que siempre buscó, un motivo para vivir, pero primero lo dejó atrás pensando que necesitaba otra cosa, y cuando volvió y se dio cuenta de que ella era lo que quería, la perdió por las decisiones de otros. Después la dejó en busca de venganza, volviendo a apartarse del camino que le daría un sentido real a su vida. Y aunque corrigió su rumbo y trató de hacerla recuperar su memoria para poder intentar estar de nuevo juntos, fracasó, porque aunque recuperó sus recuerdos, no puede ni mirarlo a los ojos. En los últimos capítulos hemos visto un Guts derrumbado, con poco o nada parecido al que hemos visto durante casi toda la obra,
pero no me cabe duda de que se levantará, solo o con ayuda, porque ese es el mensaje de la obra y eso es lo que podemos aprender de Guts, que puedes tomar malas decisiones, la vida puede golpearte e incluso puede parecer que no avanzas, pero siempre conseguirás algo en el camino. Ese algo puede ser momentáneo, pero ese momento será tuyo, y depende de cada uno aprovecharlo. Guts consiguió amigos, y aunque los perdió y eligió estar solo, volvió a encontrar gente en la que confiar, gente con la que compartir. Aunque no podía estar con Casca, al menos consiguió que ella volviera, consiguió que la persona más importante para él volviera a ser la misma, y puede que no era el final deseado, pero es algo. Yo personalmente considero que ese es el mensaje de Berserk. Sigue avanzando, pero no con los ojos cerrados. Avanza siendo consciente de lo que te rodea y de ti mismo. Seguramente te equivoques en las decisiones que tomes o incluso aunque tomes la decisión correcta, puede que la vida te golpee duramente de nuevo. Pero si sigues avanzando, encontrarás un camino, el cual si sigues te llevará a conseguir nuevos objetivos. Puede que no sean los que tenías en mente, pero eso no significa que no merezcan la pena. Esta es la lectura que yo saco de la obra. Es una lectura muy personal, y sé que hay 500 videos y teorías sobre qué quiere transmitir la obra, pero creo que esa es parte de la magia de Berserk. Que cada uno podamos vernos reflejados de alguna manera en sus personajes y encontrar en ellos un poco de ánimo para seguir adelante. Nos da un lugar para pensar que sea cual sea la lucha que estés pasando, siempre puedes seguir adelante y encontrar algo que merezca la pena.